El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:22, estamos listos en este jueves. Muchas gracias. Gracias por la sintonía, gracias por la interacción, gracias por los mensajes, gracias por las críticas, gracias por los apoyos. Gracias por siempre estar conectados a la señal de la Soberana del Aire, Majestad FM, y compartir con nosotros nuestra opinión, nuestras entrevistas, nuestras noticias. Siempre sus comentarios enriquecen este espacio y, por cierto, el debate público en torno a los temas de la gran agenda nacional. Así que muy agradecido, muy honrado, pues, por todos esos saludos y por estos mensajes. Acabamos de recibir una noticia en el sentido de que el día de hoy no habrá sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, gracias a Julita Mantilla, que es parte del equipo de comunicación, del equipo de relaciones públicas de la Asamblea Nacional, que nos ha reportado a los periodistas que se suspenden las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional convocadas para el día de hoy. Habían convocatorias a las 9:30 y a las 10 de la mañana. Nos mencionan que hay inconvenientes de carácter técnico ocasionados por la coordinación logística realizada por la presentación ayer de la rendición de cuentas por parte del señor presidente de la Asamblea Nacional. Eso que se está informando en este momento, no ha sido posible el restablecimiento operativo del sistema del voto electrónico en su totalidad, así que no habrá sesión de pleno de la Asamblea como estaba previsto el día de hoy. Y claro, de aquí no habrá sesiones hasta después del receso constitucional, que será el primero al que se va a acoger la Asamblea Legislativa. La Asamblea, luego del feriado de Carnaval, es decir, a partir del miércoles de ceniza, ya iniciará el primer receso constitucional de este año, así que estamos hablando que luego de menos 2 semanas y un poquito más, habrá justamente la convocatoria para nuevas sesiones de pleno, pero el día de hoy no habrá sesión de pleno de la Asamblea Nacional. Es la información que acabamos de recibir oficial por parte del área de comunicación de la función legislativa. Hay un tema que llama la atención y que tiene que ver con el desarrollo del proceso judicial denominado Sobornos 2012-2016. Ayer, sorpresivamente, la fiscal general del Estado, pese a los anuncios previos en torno a la presentación de 150 testigos durante este caso, resulta que terminó llamando solamente a 31, y una vez que concluyeron esos testimonios, ha señalado que la etapa de presentación de pruebas testimoniales y periciales concluyó. No fueron 150, fueron 31 testigos. Estamos señalando que no se van a presentar, por esta postura de la señora fiscal general del Estado, 119 personas que constaban en la planificación original. Algo que ya ha generado suspicacias, porque hay quienes consideran que esta es una muestra palpable, primero, del desarrollo de la audiencia, de lo que ha ocurrido con las versiones de los testigos, pero sobre todo de esta intención de acelerar una decisión judicial que implique justamente la emisión de una sentencia y que esa sentencia quede en firme, quede ejecutoriada en el menor tiempo posible. Habrá que esperar las razones por las cuales la señora fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha decidido prescindir de 119 testigos. Apenas llamó a 31 de los 150 que ella misma anunció de cara al inicio del caso Sobornos 2012-2016. Habrá que esperar su explicación. Las razones por las cuales decidió sorpresivamente cambiar este anuncio original. No me corresponde a mí especular. Creo que lo más sensato será escuchar la explicación de la señora fiscal. Pero sí quiero insistir en algo que hace pocos días el jurista, el penalista Pablo Encalada dijo en estos micrófonos, con lo cual estoy totalmente de acuerdo y seguramente ustedes van a estar de acuerdo. Que los tiempos políticos, que los tiempos electorales no tengan incidencia alguna con los tiempos judiciales. Que lo que resuelva la Administración de Justicia en derecho, respetando el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia,
se resuelva con base justamente en la presentación de pruebas y en que se prueben los delitos por los cuales están siendo procesados 21 exfuncionarios y empresarios vinculados a esta supuesta trama de corrupción asociada a esta presunta estructura criminal, como ayer denominó un perito, para poder recaudar fondos y financiar las campañas electorales de Alianza País. En derecho, que la presentación de esas pruebas testimoniales se tome el tiempo que tenga que tomarse, que los jueces se tomen el tiempo que tengan que tomarse para tomar una decisión, para adoptar una decisión. Que esa decisión, sea cual fuere, una sentencia, una absolución, la decisión que tomen las autoridades judiciales se dé en el marco del debido proceso, del derecho a la defensa y de la presunción de inocencia. Y que esos tiempos judiciales no estén atados a los tiempos electorales y a los tiempos políticos. Yo creo que esa es la principal preocupación y el principal llamado de quien les habla a las autoridades judiciales, porque sí me temo que actuaciones como la de ayer, insisto, todavía sin escuchar con precisión las explicaciones de la Fiscalía, me encantaría saber cuáles son las razones por las cuales se ha tomado esta decisión. Quisiéramos conocer cuáles son los motivos jurídicos y prácticos que provocaron que la Fiscal General del Estado no llame a 150, sino solo a 31 testigos, y 150 porque era el anuncio original de la Fiscalía General del Estado. Que nos expliquen para que no pensemos que se pretende acelerar el desarrollo de este proceso, para que no hilemos fino, para que se garantice al país y a los encausados el debido proceso. Eso es lo que debemos asegurar como ecuatorianos. Una vez más, aunque suene cansón, pero hay que repetirlo cada día, a quien les habla como periodista, a nosotros los periodistas, a los programas de entrevistas, de opinión, a los medios de comunicación, no nos corresponde señalar culpables o inocentes. Sí nos corresponde, que es lo que procuramos hacer en este espacio, estar vigilantes desde nuestra condición de comunicadores, de periodistas, sobre el curso de los acontecimientos, contar a nuestra audiencia los hechos y aspirar que cualquier decisión se tome en derecho, la que sea. Culpabilidad, inocencia, eso ya depende de los jueces y que los jueces fallen en derecho. Creo yo que este es uno de los escenarios asociados justamente al caso Sobornos. Pero hay otro tema que durante la jornada de ayer me llamó poderosamente la atención. Y tiene que ver con unas entrevistas a las que habrían accedido al menos 5 de los procesados con un perito. No sabemos el contenido íntegro de esas entrevistas. Entendemos que parte del contenido fue mencionado durante la jornada del día de ayer en el curso de la audiencia, pero durante la jornada de ayer, a propósito de esas entrevistas generadas por un perito con 5 de los procesados, se hizo noticia sobre temas que en lo personal no encuentro ningún tipo de relación con el caso. Ayer, por ejemplo, se hizo viral un testimonio que habría dado el exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, en esa entrevista privada, cuyos detalles fueron develados en la audiencia. Según ese testimonio, Alexis Mera habría dicho: si usted me da a elegir entre León Febres Cordero y Rafael Correa, me quedo con León Febres Cordero, que cuando llegó a ser presidente de la República era un político maduro. Rafael Correa era un político caprichoso. Era un poquito caprichoso, había dicho Mera. De María de los Ángeles Duarte tenía el concepto de Rafael Correa como un joven bueno, con buenas intenciones, pero que quizá en el camino se rodeó de personas no muy buenas. Me quedo con esos 2 testimonios, los leo y traslado el comentario a nuestra querida audiencia, a nuestros televidentes y oyentes. ¿Tiene valor procesal el hecho de que Alexis Mera haya comentado
en el desarrollo de un testimonio que entre Febres Cordero y Correa se queda con Febres Cordero? ¿Qué importancia puede tener eso? ¿Qué valor periodístico puede tener eso? ¿Qué valor procesal puede tener esa declaración? ¿Cuál es la importancia que puede tener una visión que tiene Mera en su legítimo derecho a tenerla? De eso generar una viralidad o generar notas periodísticas o pretender llamar la atención sobre una postura personal que creo yo, y es un criterio absolutamente personal de quienes hablan, creo yo, en nada abona el desarrollo del proceso. A los ecuatorianos nos interesa conocer, fruto de un debido proceso, y no me voy a cansar de demandar, de exigir, de aspirar, aunque sea un utópico, que la Administración de Justicia falle en derecho, y que que algunos sectores lo han denominado pomposamente como el juicio del siglo, tenga un desenlace en derecho. Pero los ecuatorianos merecemos saber, con la presentación de las pruebas, de la contundencia de las pruebas, si efectivamente hubo una estructura criminal, como ayer se mencionó, si esa estructura criminal estuvo liderada por Rafael Correa y Jorge Glass, como ayer se lo mencionó, si en el segundo nivel estuvieron varios ministros de Estado, como la propia María de los Ángeles Duarte, como Vinicio Alvarado, por ejemplo, que ayer se los mencionó, si estuvo en uno de esos niveles la ex legisladora, ex gobernadora del Guayas y ex candidata a la alcaldía de Guayaquil, Viviana Bonilla, y es por este último caso por el cual ella ha sido vinculada, porque supuestamente su campaña se habría beneficiado con recursos que habrían sido entregados por Odebrecht. Nos corresponde saber eso. Creo que los ecuatorianos necesitamos conocer eso. Si efectivamente hay pruebas que confirmen esa estructura criminal de la cual ayer un perito habló en el desarrollo de la audiencia del caso Sobornos. Si efectivamente hubo recursos mal habidos para financiar campañas electorales entre el 2012 y 2016. ¿Cuál es la responsabilidad o no de Rafael Correa, de Jorge Glass, de María de los Ángeles Duarte, de Vinicio Alvarado, de Walter Solís, de Viviana Bonilla, de Cristian Viteri, de otros personajes que han aparecido allí como Yamil Masud, como Gustavo Bucarán? Eso es lo que requiere saber el país. El país requiere un baño de verdad, aunque suene una frase cliché, o repetitiva, o utópica. Un baño de verdad sobre este tema. Y que la justicia falle en derecho. En ese sentido, vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué valor periodístico, qué valor procesal, de qué modo puede alimentar un debate serio sobre este tema el señalar que Alexis Mera consideraba que entre Febres Cordero y Correa se queda con Febres Cordero? O sea, no sé si yo estoy equivocado, pero de verdad, para mí en lo personal, ni valor periodístico, ni valor procesal, y es una opinión absolutamente personal de quien les habla. No tiene ningún tipo de valor. ¿En qué puede abonar esa visión que según esta entrevista y este testimonio habría tenido Alexis Mera? ¿En qué puede abonar para poder determinar la responsabilidad o las responsabilidades de este proceso? Hay además una declaración, según la perito, que formuló el ex asambleísta Cristian Viteri. En el curso justamente de estas entrevistas, ya mencionamos la de Mera, mencionamos lo de Duarte. ¿Qué valor procesal puede tener que María de los Ángeles Duarte diga que tenía un concepto de Rafael Correa como un joven bueno, con buenas intenciones, pero que quizá en el camino se rodeó de personas no muy buenas? ¿Cuáles? ¿Y cómo se puede determinar cuáles son esas personas no muy buenas? Que de hecho las hubo, pero por supuesto. Y lo hemos mencionado en varias ocasiones acá. Algunos personajes nefastos que en el gobierno anterior tuvieron poder. Nefastos. Uno de esos, el señor Pedro Delgado. Y no lo decimos hoy, lo dijimos en su momento. Aquí en estos micrófonos, cuando hasta homenaje de desagravio se le hizo al señor Pedro Delgado, cuando se denostó el trabajo de algunos medios de comunicación. El caso de Delgado, por ejemplo, es un caso emblemático, muy cercano al presidente de la República en su momento, y el señor presidente de la República participó de ese homenaje de desagravio en uno de los salones del Hotel Quito, para que a la vuelta de la esquina resulta que el país se enteró que el señor había falsificado su título de tercer nivel,
y con ese título falsificado accedió a un título de cuarto nivel en el INCAE, en Centroamérica, y se desempeñó como presidente del Banco Central, y lideró la unidad de gestión de los medios incautados. Y luego de hacer la revelación de que falsificó el título, en lugar de habérsele dictado medidas cautelares para evitar que salga del país, al día siguiente se fue del país dizque a la boda de su hijo, y nunca más volvió. Por mencionar un ejemplo de esas personas no muy buenas que menciona María de los Ángeles Duarte. Pero ¿cuáles? E insisto, ¿qué valor periodístico o criminalístico puede tener este tema? La declaración de Cristian Viteri. En una ocasión un asambleísta le dice: señor presidente, se nos complica seguir aportando, y Rafael Correa le dijo: compañero, usted tiene asesores, también pueden aportar, es así como nacen los diezmos. Esto ya lo había dicho Cristian Viteri a nivel público hace tiempo. La forma como nacen los diezmos, que aquí además se pretende hacer creer a la opinión pública de comprobarse que es una práctica exclusiva de una vertiente política en particular. Cuando en las últimas horas se ha denunciado, por ejemplo, y es un tema que está siendo materia de investigación, que en la municipalidad de un cantón de la provincia de Pichincha hay denuncias de que estaría ocurriendo lo mismo. Municipalidad controlada por una organización política distinta, Alianza País de la Revolución Ciudadana. Es decir, hacer ruido sobre este tipo de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el desarrollo del proceso. Mencionar temas que desde mi punto de vista quedan simplemente en la anécdota. Para quien les habla en lo personal, el señalar que Alexis Mera piensa que entre Febres Cordero y Correa elige a Febres Cordero porque ella era un político maduro y el otro era un poquito caprichoso, para mí es simplemente anecdótico. Que María de los Ángeles Duarte diga y hable sobre las bondades que a su juicio tenía Correa, pero que se rodeó de gente no muy buena, para mí queda en lo anecdótico. No tiene valor periodístico, tiene valor anecdótico, no tiene valor procesal, se circunscribe en el plano de la anécdota dentro de este proceso, que para bien o para mal va a pasar a la historia, independientemente de lo que resuelva la Administración de Justicia, por todo el entorno ocurrido en torno a este tema. Entonces, creo yo que se requiere un poquito más de reflexión y un poquito más de seriedad, incluso en el manejo de determinadas cuestiones que se señalan o que se dicen en las audiencias del caso Sobornos. Gracias al doctor Andrés Reliche, que me envía unos tweets del doctor Ramiro García Falconi, presidente del Colegio de Abogados. Él había escrito: el informe de la perito Mantilla explica con esquemas y dibujitos cómo funcionaba la estructura orientada a recibir sobornos y entregar contratos a cambio. A la Fiscalía solo le resta codificar todo eso en un buen alegato de clausura y listo el pollo, había dicho Ramiro García. Al paso que van, seguramente entre hoy y mañana terminarán la prueba testimonial y entrarán en la documental. Esto no pasa de la primera semana de marzo, también mencionó Ramiro García. Vuelvo a la génesis de este comentario, señores y señoras y señoritas. Que los tiempos políticos y electorales no tengan incidencia en los tiempos judiciales. Sí creo que el país requiere saber las razones por las cuales la Fiscalía ha prescindido de 119 testigos de los 150 que había anunciado. Solamente solicitó los testimonios de 31 testigos. Y para de contar. Y se va a dedicar a partir de hoy a la expedición de la prueba documental. Estas son las cosas que evidentemente requieren explicación. No pararle bola a un tema tan epidérmico como que Alexis Mera dijo que entre Febres Cordero y Correa se queda con León. Y de eso hacer bulla, hacer notas periodísticas, generar corriente de opinión pública. Este tipo de situaciones, amable audiencia, le quitan seriedad al manejo del proceso y también a la información que los ecuatorianos o ciudadanos merecemos recibir. Los ciudadanos merecemos información mucho más seria, mucho más responsable, mucho más argumentada, que se nos explique, porque no todos tenemos conocimiento de cómo se desarrollan los procesos judiciales, que se nos explique. No este tipo de cosas que quedan en la anécdota. De verdad hay que elevar el nivel del debate en este país.
6 de la mañana con 42 minutos en la primera hora.